Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a este devocional de la Magna Unión de Jóvenes. Espero que se encuentren muy bien, espero que también este devocional sea de muchísima bendición para su vida. Y antes de comenzar, oremos. Dios, gracias por esta tarde, Señor, gracias porque me permites estar aquí compartiendo un devocional. Señor, te pido que tú seas quien hable por mí, Dios, que tú me utilices, Dios. Y gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, te pido que tú nos guardes y nos bendigas el resto del día. En nombre de Cristo Jesús, amén. Y bueno, para los que no saben, este es el mes de la familia, y tanto en la iglesia como en la Magna Unión de Jóvenes. Así que decidí titular este devocional Mi Familia, pero tiene un emoji, el emoji de los ojos como de Ush, el de los ojitos alzados, ese emoji específicamente, y más adelante ustedes sabrán por qué. La verdad es que la familia siempre es un tema complicado, ¿no? Es un tema del que solemos hablar mucho, solemos platicar y así, pero es un tema que tiene pues muchas ramas que podemos seguir a lo largo dentro de este tema. Pero hoy en específico voy a estar resolviendo 3 preguntas que yo me he hecho en algún punto de la vida, en alguna circunstancia o en alguna situación en la que yo he estado pasando. La pregunta número 1 es, ¿Dios suple el papel de padres? La pregunta número 2 es, ¿la familia espiritual también cuenta? Y el punto número 3 es, ¿cómo amo a mis padres? Y bueno, antes de comenzar a introducirme en las preguntas, quiero que definamos a la familia. O sea, según la Real Academia Española, la familia es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntos, un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales afines a un linaje, hijos o descendencia, conjunto de personas que comparten alguna condición, opinión o tendencia, y un conjunto de objetos que representan características comunes que se diferencian a otros. Y por último, también lo define como un cuerpo de una orden o de una comunidad religiosa. Son 6 definiciones diferentes que maneja la Real Academia Española, y en algunas de ellas habla de la familia como personas que comparten una condición, que son afines, que presentan características similares o que pertenecen a una misma comunidad. No toda la familia lleva tu misma sangre. Esta es una frase que escuchamos constantemente a nuestro alrededor, sobre todo cuando estamos en grupos pequeños, cuando estamos con nuestros amigos o en un lugar en donde nos sentimos muy cómodos. Es esta frase de no toda la familia es de sangre. Y cuando pensamos en familia, normalmente pensamos en una mamá, en un papá, en sus hijitos, en un perro o algo así. Y yo más allá de hablar de las familias que no son convencionales, donde solo existe un papá, donde solo existe la mamá, donde solo hay abuelos o tíos, voy a hablar un poco sobre 3 cosas específicas, las preguntas que vamos a resolver, que han empezado a pasar por mi mente, porque las familias van mucho más allá de eso y Dios nos quiere enseñar un poco de lo que Él hace con nosotros en cuanto a nuestra familia. La pregunta número 1, ¿Dios suple el papel de padres? Todos tenemos, todos, porque si no, pues no estuviéramos aquí en la tierra, tenemos un papá y una mamá. Pero no siempre nuestros papás están presentes. Quizá nunca conocimos a nuestros papás, o a nuestro papá, o a nuestra mamá. Quizá sí, pero yo, específicamente Yara, como joven cristiana que tuvo una infancia y parte de su adolescencia creciendo sin unos padres presentes, es decir, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, pero mis papás fueron papás muy ausentes, papás que no estuvieron ahí, que no me criaron ellos, me crió la escuela y me criaron mis maestros y personas alrededor mío, pero ellos no. La vida se vuelve mucho más complicada cuando no tienes el apoyo de tus padres, cuando no tienes alguien en quien contarle las cosas en la noche, eso que te aflige, que te está haciendo feliz. Y cuando pasa esto solemos tener preguntas en nuestras mentes, ¿no? Como que suelen rondar preguntas como si Dios realmente existe, si Dios se olvidó de mí, o si solo tuve mala suerte y me tocó nacer en una familia mala o descompuesta. Y hay miles de preguntas más que pueden rondar por nuestra cabeza, tanto de niño como de adolescente, incluso como de adulto. Y estas son cosas que pasan en nuestra mente y que el enemigo pone ahí justo para alejarnos de aquel que puede suplir esta y todas las necesidades que nosotros tengamos.
Así que dentro de esta pregunta hay dos puntos importantes. El punto número 1 dice, Dios nunca se olvida de nosotros. En el Salmo 136:23 dice, no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Dios nunca deja de amarnos. Y les voy a contar un poquito de mi testimonio. Cuando yo era niña, en mi casa se vivía un poco de violencia intrafamiliar. Había golpes, había gritos, y aunque eso nunca fueron hacia mi hermano o hacia mí, fue complicado vivir dentro de esa casa. Muchas veces yo me encerraba en mi cuarto y lloraba sin que mi mamá, mi hermano o el novio de mi mamá se dieran cuenta que yo estaba derrotada y estaba triste. Y aunque sabía, porque iba a una iglesia católica, que Dios existía, yo sentía que Dios se había olvidado de mí. Y es que en la iglesia católica nos enseñan justo esto, la existencia de Dios y que Dios existe, pero no nos enseñan a relacionarnos con Él. Hoy veo a esa Yayis de rodillas llorando, hincada en los pies de su cama o abrazando a una almohada. Y quisiera yo abrazarle y decirle que no pasa nada, que Dios sí se acordó de ella, que Dios tenía un propósito mucho más grande del que la Yayis de 6 años veía. Y iba a ser una mujer fuerte, decidida, una mujer que confiara en el Señor, pero sobre todo que se relacionara con Él y que aprendiera que Dios suple ese papel y esa necesidad que tanto la Yayis chiquita está viendo. Y había preguntas que rondaban en mi cabeza de niña, como ¿dónde están mis papás cuando los necesitaba? ¿Por qué me siento abandonada? ¿O por qué Dios me ha dejado en medio de esta situación? Y pasaron años, pues yo les digo, yo me convertí cuando tenía 13 años. Entonces 13 años de mi vida pasaron, bueno, un poquito menos porque todo esto empezó como a los 6. Para entender que el amor y la protección de Dios estaba siempre conmigo, pero yo no lo veía, claramente no lo veía hasta que lo conocí de primera mano y hasta que pude ver claramente que Dios estuvo siempre ahí. Y me pasa como en estas películas donde ya casi va a terminar la película y en eso como que empiezan a hacer una retrospectiva y ven esos pequeños detalles que no habían visto primero. Algo así me pasa. Cuando hago una retrospectiva de mi vida y cuando veo todos esos momentos complicados que yo viví, puedo ver a Dios obrando a través de mis amigos, a través de maestros, a través de personas que estuvieron ahí conmigo, recordándome el amor de Dios y supliendo esa necesidad que yo tenía de tener unos padres amorosos y presentes, pero Dios la suplía a través de otras personas. El punto número 2 dice, Dios me ve. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmos 27:10. Y yo seré para vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso en 2 Corintios 6:18. Nuestra historia puede haber sido complicada, entre traiciones, decepciones y derrotas, pero Dios nos hizo, Dios nos ve y no solo nos ve de lejitos, no solo está ahí como en el cielo sentado de, ay, míralos, pues ahí están jugando. No, Dios nos ve de cerca, mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y hace tiempo hablaba con un amigo sobre esto, sobre cómo nosotros podemos ver a las personas, porque obviamente físicamente sabemos que ocupan un lugar, pero verlas más allá, ver su corazón, ver lo que está rondando. Dios conoce nuestro corazón, Dios sabe lo que hay. Dios nos ve, Él nos creó. Ve nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos. Y en el Salmo 147:4 dice, Él cuenta el número de estrellas, a todas ellas las llama por sus nombres. Y me gusta pensar que Dios me ve. Imagino que si conoce cada estrella, cada puntito que nosotros vemos desde aquí abajo en el cielo, imagínense cómo no nos verá a nosotros. Somos más de 8 billones de personas en el mundo. Y Dios nos dio a cada uno de manera diferente personalidad, emociones y sentimientos. No hay 2 Yayis y no hay 2 de ninguno de los que ustedes están aquí viendo este video. Incluso los gemelos siempre tienen algo que los diferencia. Los que son espejo siempre tienen algo que los diferencia. Es por eso, porque Dios nos ve, Dios nos creó y a Dios le gusta ver esas diferencias. Y Dios mismo quiere ser nuestro papá. Imaginemos por un momento al papá perfecto. Ese papá que escucha lo que tenemos que decir, ese papá que viene cada noche y se siente y nos dice, hey, ¿cómo te fue en el día? O ese papá que conoce lo que queremos decir sin que nosotros lo expresemos tal cual. Imaginemos eso.
Y suena raro, quizá tu papá terrenal sí cumple esas expectativas de padre, ¿no? Quizá tu papá terrenal sí va en las noches y está al pendiente de ti y tú dices como, yo tengo el mejor papá del mundo. Pero me gusta pensar a mí en la imagen de un papá llevando en sus hombros a su hija o a su hijo. Yo no tengo memoria de mi papá haciendo esto, pero a veces en las películas o incluso en Hermanos de la Iglesia o cuando salgo a la calle y veo a papás llevando a sus hijos sobre sus hombros, me gusta pensar en Dios, en que Dios está cargándome. Un papá terrenal se va a cansar, pues es humano, ¿no? Le pesamos en los hombros. Pero Dios no se cansa. Dios nos lleva sobre sus hombros y no solo nos lleva a nosotros, lleva nuestras cargas también. Entonces, Dios nos está viendo de cerquita y Él se está interesando por nuestras necesidades. Dios nos hace vivir como hijos amados. Dios nos ve como a las niñas de sus ojos, como a los niños de sus ojos. Y si Él nos ve, todo va a estar bien. Hay un libro que yo estuve leyendo hace poquito y hablaba sobre una chava que no se sentía suficiente para enamorarse de alguien más, no se sentía capaz de amar a otra persona. Y resulta que se enamora de alguien y hay una parte del libro que dice, y si él me ve, todo va a estar bien, porque se siente vista, porque antes se sentía invisible. Así pasa con nosotros, Dios nos ve y si Dios nos ve, todo lo demás no importa porque va a estar bien. Cuando estamos cerca de nuestro Dios y tenemos la certeza de que Él nos ve y vivimos dentro de esta nueva identidad que Él nos da como hijos suyos, todo nuestro interior comienza a revolucionar. Así que la respuesta a esta pregunta es sí. Dios sí suple ese papel de padre, incluso de esa madre amorosa. Lo que nos hicieron ya no determina nuestra vida. Nuestra vida se define por lo que Dios ha hecho por nosotros. No somos una víctima, sino un hijo amado, que comparte la victoria con Jesús. Ya no estamos aplastados por un montón de cenizas, sino que nos levantamos con Jesús para sentarnos con Él. Somos un hijo de Dios y tenemos libertad de superar el pasado y hacer por nuestros papás lo mismo que Dios hizo por nosotros, perdonarlos. El punto número 2, la pregunta número 2 dice, ¿la familia espiritual también cuenta? Y dentro de la iglesia, muchas veces damos por hecho que todo a nuestro alrededor es perfecto. Solemos romantizar como nuestras relaciones interpersonales y creemos que todos crecimos en una familia convencional y por lo tanto damos por hecho que todas las familias que están en la iglesia son cristianas. Pero ¿qué pasa cuando nuestros papás no dan la espalda por estar con Dios? Muchos de los jóvenes e incluso de los adultos de nuestra iglesia van solos, no van con su familia. Yo no voy con mis papás ni con nadie de mi familia. Y esto nos lleva a muchos a encontrar dentro de la iglesia una familia espiritual. Yo personalmente he encontrado papás, mamás, hermanos, primos, tíos, abuelos, etc. Y a pesar de que somos nacidos físicamente en una familia, cuando volvemos a nacer, literalmente, nacemos en otra familia. Una familia espiritual que realmente sustituye a la familia física y que comienza a suplir este amor de familia que nosotros necesitamos. Así que aquí también hay 2 puntos. Número 1, regalos de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar y le dijo uno, he aquí a tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esto está en Mateo 46 al 50. Cuando recién llegué a la iglesia, era como un perrito asustado, ¿no? A todos nos ha pasado, llegamos a Oreb y todo el mundo tiene como una energía de que, hermano, ¿cómo estás? No sé qué, te abrazan. Cuando yo toqué Oreb por primera vez, yo sentí mucho miedo, estaba como, este brother, ¿por qué me está hablando? ¿Por qué me está abrazando? ¿Por qué me está tratando así de amable? Si es la primera vez que me ve. Y me sacaba muchísimo de onda, pensaban que todos estaban locos, que como alguien que me conocía por primera vez se estaba interesando tanto por mí. Y con el tiempo fui aprendiendo la bendición que Dios me estaba regalando. Hoy yo soy esa persona loca que va con alguien y lo abraza y le dice, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dios me estaba regalando una bendición muy, muy grande. Hermanas adultas que me trataban como a su hija y como tal me regañan y me regañaban como a sus mismas hijas.
papás, mamás, abuelos, literalmente una familia yo encontré en Horeb. Y en este pasaje Jesús enseñaba, mientras su familia llegó, dice ahí la Biblia, su madre y sus hermanos llegaron. Y Jesús obviamente no le restó importancia a su familia sanguínea, pero expresa que su relación número uno era su relación con Dios. Además, que indica que él también tenía una familia espiritual al señalar a sus discípulos. Incluso termina invitando a sus oyentes a formar parte de dicha familia espiritual. Jesús enfatizó la importancia de tener una familia espiritual. Y es que, claro, nuestra familia de sangre importa. O sea, no es como de que, ya pues ya voy a la iglesia, ya mejor mi familia y la voto. No, al contrario, esa familia deberíamos amarla mucho más para que se acerquen al Señor. Pero tener una familia espiritual es literalmente un regalo de Dios. Es por eso que la iglesia se vuelve importante, porque a través de ella Jesús también suple nuestras necesidades y la iglesia es una bella familia espiritual. El punto número 2 dice, hermanos que no son hermanos, pero que amamos más que a nuestros hermanos. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia, dice Proverbios 17:17. Y no sé ustedes, yo creo que sí, porque todos aquí son TikTokers, porque ya me los he encontrado en TikTok. Han escuchado una canción que claramente no se les voy a cantar porque no canto, pero se las voy a recitar. Y dice, junto a mi carnal no es de sangre, pero demostró lealtad. Y esta canción me hace pensar mucho en esos amigos que son como nuestros hermanos dentro de la iglesia. Muchos crecimos con hermanos. Yo tengo 2 hermanos menores y los amo mucho, pero casi no los veo y puedo decir que a veces mi relación con amigos de la iglesia es mucho más unida que con mis hermanos sanguíneos. En algún punto de mi vida mis hermanos sanguíneos pasaron a segundo plano, justo no porque no los ame, sino porque llevo viviendo sola, sin mi familia hace como 10 años. Entonces, aunque yo les escriba o les marque, pues no es lo mismo que convivir con ellos en persona. La familia espiritual también puede estar llena de hermanos en la fe, personas en las cuales encontramos un lugar seguro, y a estas personas también les solemos rendir cuentas. Saben las cosas que pasamos, saben el pie en el que cojeamos, saben nuestras luchas, nuestros aciertos, nuestros errores, y aún así se siguen manteniendo a nuestro lado. Nuestros amigos son una de las formas más lindas en las que Dios nos dice que nos ama. Y nos recuerda que ellos están ahí con un propósito especial. Estos amigos también nos exhortan para crecer y nos dicen lo que estamos haciendo mal. Yo amo a mis amigos cristianos porque no tienen miedo de decirme, Yara, le estás regando, o sea, regresa, ¿dónde te estás yendo? Y también entienden esta parte y no hay nada más lindo que contarle esos miedos que está sintiendo alguien y que te digan, hey, estoy llorando por ti, no pasa nada. La relación de amistad es un lugar donde podemos dar afecto y amor sin esperar recibir lo mismo a cambio. La amistad nos hace hermanos. Jesús llamó amigos a sus discípulos. Sus discípulos estaban junto a él en los momentos buenos y en los momentos malos. Y Dios también nos permite tener esos amigos a los cuales llamar hermanos y hacerlos parte de nuestra familia espiritual. Y la pregunta número 3. ¿Cómo amo a mis padres? Ya acepté que Dios suple el papel de padre, que dentro de la iglesia también puedo suplir estas necesidades, pero mis padres son importantes. Así que, ¿cómo aprendo yo a amarlos y cómo puedo relacionarme mejor con ellos? Y nuestros padres. Yo me pongo a pensar en los míos. Mis papás tienen características hermosas, son serviciales, son amorosos, son preocupones, me quieren encontrar un buen marido, etc. Tienen muchas características muy bonitas, menos la de ser papás. Y yo crecí sin esta figura tal cual. O sea, yo sabía que tenía una mamá y sabía que tenía un papá y les decía mamá y papá, pero nunca estuvieron ahí como mamá y como papá, eran como amigos, como roomies que me mantenían y listo. Y cuando yo me convertí a los 13 años, en plena adolescencia, y yo agradezco tanto a Dios que haya sido esa edad. Empiezas a tomar clases y empiezas a conocer la Biblia y a leerla, y seguro les ha pasado a ustedes también. Llegas a la parte de honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida. Yo le decía a Dios, me estás bromeando, o sea, no importa, yo no quiero tener larga vida, no pasa nada, entonces mejor no los honro y así. Y
yo pensaba, ¿cómo voy a honrar a personas que me han lastimado tanto, que se han olvidado de mí, que me han dejado, que me han abandonado? Y parece ridículo, ¿no? O sea, a mí me parecía ridículo. Decía, ay, no, o sea, ¿de qué me estás hablando? Se supone que nuestros papás nos protegen, nos cuidan, nos defienden, nos instruyen. Mis papás a veces ni se acuerdan de mi cumpleaños. O sea, a mí me parecía algo raro. Pero últimamente Dios ha puesto en mi corazón y he entendido y he aceptado que mis papás no están caminando con Jesús. Y quizá los tuyos sí, pero aquí te tengo otra noticia. Nuestros papás no son perfectos. Y como no son perfectos, ellos tratan de hacer lo mejor que pueden, ya sea que sean cristianos o que no sean cristianos. Tus papás intentan hacer lo mejor que pueden porque te aman. Y quizá toman decisiones pensando en que son buenas para nosotros y al final del día resulta que no. Pero entendí que nada de lo que hacían era con el afán de lastimarme o de dañarme. Y cuando de honra a nuestros papás se trata, Jesús nos enseña maneras muy prácticas de honrarlo, incluso cuando a nuestra vista no parecen merecerlo. Así que el punto número 1 aquí es perdonándolos. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto está en Lucas 23-24. La manera más importante de honrar a nuestros padres es perdonándolos. Y la verdad a mí me costó muchísimo trabajo entenderlo. No existen padres perfectos. Ningún padre ha logrado llenar las expectativas que nosotros tenemos como hijos, pero seguramente tampoco han logrado llenar las expectativas que ellos mismos tienen de padres. Pero cuando entendemos la parte del punto número 1, que Dios suple esta necesidad de padres, podemos ver a nuestros padres terrenales con más amor y tan imperfectos como lo somos nosotros. Nuestros padres han pecado contra nosotros, han tomado decisiones innecesarias que muchas veces nos lastiman, han dicho y han hecho cosas que nos han herido. Y eso es sin duda, ¿no? Ya sea que tengas padres cristianos o padres que no sean cristianos, en algún punto tus papás han llegado a herirte y han llegado a lastimar tu corazón, pero la mejor forma en la que podemos honrarlos es perdonándolos. Y aunque muchas veces pensamos que no es posible, esto en realidad sí es posible, porque estamos imitando a Jesús y Jesús ha perdonado. En la Biblia podemos ver la disposición que Jesús tenía a perdonar a aquellos que lo habían herido. Y algo que mi mejor amiga me recuerda todo el tiempo cuando yo tengo esta lucha de es que mi mamá ya me hizo, es que me peleé con mi papá, es que ya no lo soporto y así. Y ella me dice, hey, perdónalos. Y yo como, es que es muy difícil. Y ella me dice como, imagina, Jesús, Dios te perdona todos los días. El mismo error que cometes te lo perdona y al otro día estás limpia y vuelves a cometer el mismo error y Dios te lo vuelve a perdonar. Entonces, ¿por qué tú no puedes perdonarlos? Y en cuanto recuerdo eso, pienso en que como Dios me ama a mí, así de perfecto, también los ama a ellos, aunque ellos no conozcan a Jesús todavía, quizás tus papás sí, y Dios los sigue amando de la misma manera. Dios ha suplido esa necesidad de tener un padre perfecto. Ya la suplió, nosotros ya tenemos ese padre ideal, perfecto, amoroso. Así que ahora nos toca a nosotros perdonar a nuestros papás y dejar que Dios sane cualquier herida que nuestros padres terrenales nos hayan hecho. El punto número 2 dice amándolos como lo necesitan. En 1 Corintios 13, del 4 al 5 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Nuestros padres, como cada uno de los seres humanos, tenemos una necesidad de ser amados y de ser escuchados. Y algo que a mí me ha ayudado a amar de una mejor manera, no solo a mis padres, sino a la gente que me rodea en general, pero con ellos he hecho un mejor trabajo, es leyendo los lenguajes del amor. Para nuestros papás es importante sentirse amados y aceptados, y nosotros como sus hijos deberíamos ver cómo funciona su lenguaje del amor. Y si no sabes qué es esto del lenguaje del amor, puedes buscarlo en internet y ahí te va a explicar súper bien, pero básicamente es ver de qué manera la persona se siente amada mejor. O sea, tú quizás te sientes amada cuando te dan regalos, pero tu mamá cuando haces algo por ella, cuando le ayudas a lavar los trastes, que es un acto de servicio. Cuando nosotros identificamos cuál es el lenguaje de amor de nuestros papás, lo podemos amar de una mejor manera.
Y esto es muy fácil cuando compartes techo con ellos, los puedes ver 24/7, saber, pues mi mamá se siente amada si lavo los trastes, si le recojo mi cuarto, si le preparo la comida, si le doy un abrazo, si le digo que hoy se ve bonita. Para mí fue mucho más complejo porque yo no vivo con mis papás, llevo 10 años sin vivir con ellos y me costó trabajo, pero lo entendí. El lenguaje del amor de mi mamá son palabras de afirmación y tiempo de calidad. Y específicamente con mi mamá me costaba mucho trabajo pasar tiempo. Siempre que intentábamos salir o pasar tiempo juntas, terminábamos en pelea. Mejor dicho, eso era un zafarrancho y terminamos peleando por cualquier cosa. Pero aquí entraba la prudencia. Y la prudencia no era de su lado, que era la mamá, sino del mío, que era la hija. Porque yo conocía al Señor y estaba caminando con Él. Por lo tanto, me tocaba ser prudente y ser paciente también. En el momento que entendí que podía pasar poco tiempo con mi mamá, pero que ese tiempo fuera de calidad, ambas comenzamos a disfrutar de una mejor manera. Ser intencional en la manera de amar es importante. Por otro lado, el lenguaje de amor de mi papá son los actos de servicio, pero mi papá es un poco raro porque para hacer un acto de servicio pues tendría que visitarlo, pero siempre que yo le digo, oye, pa, ¿cuándo nos vemos? Y así me da la vuelta, me da el avión, me tira por y me dice, yo te aviso, luego nos vemos, no sé qué. Entonces decidí aprenderme el nombre de cada uno de sus perros. Mi papá tiene, pues no un albergue porque los tiene ahí en la casa, pero tiene 25 perros que ha ido rescatando. Y para él sus perros son su adoración, o sea, mejor son sus hijos, su vida entera. Yo me aprendí el nombre de los 25 perros y cada día le escribo a mi papá preguntándole cómo está el perro que corresponde, ¿no? Como, oye, ¿cómo está Sofía? ¿Cómo está el no sé qué? ¿Cómo está tu otro perrito? Y diario le pregunto a mi papá. Y esa es la manera en que mi papá se siente amado. Y suena raro, pero cuando aprendemos a amar a las demás personas, cuando nuestros actos se vuelven intencionales, las otras personas los ven. Y yo puedo hablar desde mi perspectiva, como hija de padres ausentes y no cristianos. Y aunque todo ha sido sumamente complejo y mi relación con ellos empezó siendo horrible, pero está siendo mejor ahora porque he entendido que Dios ya suplió esa necesidad que yo tenía y ahora los puedo ver con amor. En el momento en que comencé a ver a Dios como papá, mis padres terrenales tuvieron un mejor lugar en mi corazón. Es decir, Dios suplió ese papel de padre perfecto y mis padres terrenales son eso, terrenales, imperfectos. Y que si yo, siguiendo al Señor y estando cerca de Él, cometo errores, ¿cuántos más errores no cometerán mis padres? Que en este caso no son cristianos. Pero si nosotros siendo cristianos, nuestros papás cristianos, también cometen muchísimos errores. Aprendí que no pasa nada, que incluso cuando a mis ojos mis papás no merecen ser perdonados o amados o escuchados, para Dios son un hijo más. Y Él los ama de la misma manera en que me ama a mí y en que te ama a ti. Así que hoy, para terminar, te quiero decir que no importa si tus papás están al pendiente o no. Que no importa si no cumplen con su papel como padres. Dios los está supliendo. Dios te lleva sobre sus hombros. Él se sienta a la orilla de la cama todas las noches y escucha cómo te fue en tu día, incluso cuando Él ya lo sabe. Él te abraza en esos momentos donde caes de rodillas. Y Él también se interesa por tus sueños, por tus anhelos. Dios es ese Padre perfecto que estamos buscando. Ya no importa lo mucho que te dañaron tus papás, lo que sentiste o cuántas cosas te hicieron, porque ellos actuaron incluso desde su perspectiva de que esa decisión iba a ser buena. Dios te regala una nueva familia en donde Él es el papá, pero también tienes hermanos, tíos, primos, abuelos espirituales que también nos ayudan a recordar el amor de nuestro Padre Celestial. Y así que, chavos, espero que este devocional haya sido de mucha bendición para su vida. Recuerden amar a sus papás, ámenlos mucho, cuídenlos, perdónenlos, no son perfectos y nadie lo somos. Esforcémonos por tener una relación intencional con nuestros papás. Sé que es difícil en la vida y sé que es difícil en la etapa en la que estamos viviendo, pero de verdad, honren a sus papás, ámenlos, cuídenlos y agradezcanle mucho a Dios por tenerlos. Así que espero que este devocional haya sido de mucha bendición para su vida, que puedan llevar a cabo alguno de estos puntos y nos vemos en la siguiente. Bye. Mamá, esta canción es para ti, con todo mi corazón. Te amo.
amo, mamá.